una frase allí en los Evangelios, cuando los discípulos estaban en la barca y se levantó una tormenta y los vientos eran contrarios. Perfecto, de ahí estaba Jesús, ¿no? El tema que cuando le tocó a Pablo, le tocó varios momentos donde hubo tempestades y siempre el Señor los libraba, ¿no? Y justamente hay un pasaje, la verdad que es bastante largo, ocupa el capítulo 27 y 28 del libro de los Hechos, pero nosotros vamos a tratar de irlo mirando muy de a poco y remarcando algunas cosas que ese pasaje tiene, ¿no? A veces cuando hablamos de vientos contrarios tenemos que darnos cuenta que es una figura, aparte de ser una realidad que pasó Pablo, es una figura de la dificultad, de los problemas. Entonces desde ese ángulo nosotros vamos a estar mirando esto que allí ustedes ven cómo una figura puede expresar un viento tremendo, y cuando esos vientos son contrarios, uno tiene que hacer algo, ¿no? No puede dejarse llevar por el viento, ¿no? En el caso del barco donde iba Pablo, tuvo bastantes problemas. Entonces esas circunstancias que le tocó vivir a Pablo, de pronto para nosotros es una enseñanza, porque nuestra vida es un barco en medio de este mar embravecido que es el mundo, y Satanás con todos sus huestes están soplando vientos fuertes sobre nuestra vida. Y el problema es que a veces en medio de la tormenta, en medio de los vientos fuertes, y cuando esos vientos no son contrarios, nosotros no sabemos qué hacer. Entonces lo que vamos a mirar es primeramente unos versículos allí en Hechos 27, y dice: cuando se decidió que había de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos al centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adrometena que iba a tocar el puerto de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese que fuese con los amigos para ser atendido por ellos. Ahí este pasaje nos está hablando de esa circunstancia, pero en el versículo 4 dice: y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallaron allí al centurión, el centurión una nave alejandrina para que zarpaba para Italia. Nos embarcamos en ella. Parece que todo esto es como un relato de una situación, ¿no? Pablo lo tenían que trasladar hasta Italia. Pero si uno observa más o menos lo que está diciendo el pasaje, nos damos cuenta que lo primero que resalta es que tenían que navegar a sotavento porque los vientos le eran contrarios. ¿Qué significa sotavento? Sotavento es cuando uno tiene que darle, digamos, la cola al viento, porque no puede ir de frente contra el viento. Entonces tiene que dejar que el viento lo vaya llevando.
Y si uno comienza a buscar en el mapa, desde que ellos partieron, tuvieron que ir hacia la costa porque el viento lo iba llevando hacia otro lado, no lo estaba llevando para Italia. Entonces, yo creo que a veces tenemos que pensar que en este barco de la vida, cuando los vientos soplan contrariamente, nosotros tenemos que tener alguna forma de ver de cómo salir de esa situación difícil. De pronto tenemos que aguantarnos, tomar otro rumbo, pero una de las cosas que tenemos que hacer es no olvidarnos a dónde tenemos que ir. Entonces yo pensaba, ¿dónde está el barco de tu vida? ¿A dónde va? ¿Tiene un puerto donde llegar? ¿O simplemente te estás dejando llevar por el viento porque no quieres enfrentar los vientos contrarios? Otra cosa que vemos que hubo cambios así de nave, o sea, estos barcos era decir, bueno, este va para allá, entonces vamos a embarcarnos por este lado. Y en realidad, en esta vida la gente prueba y dice, bueno, si esto no funciona, agarro aquello, si esto no funciona, agarro aquello. Se pasa la vida cambiando de barco en barco, ¿no? Buscando a ver si puede hacer algo de lo que se ha propuesto. La otra cosa que podemos ver allí, que estos barcos tenían cierta cantidad de personajes. Y yo quiero hacerlo notar porque como principales, por supuesto, cualquier barco tenía a su capitán, ¿no? Su capitán y los marineros. Ese, digamos que el capitán era el líder de ese barco. Pero también ahí iba el centurión que llevaba soldados, porque con ellos iba un grupo de presidiarios, de personas que estaban con algún problema. Más allá de Pablo y algunos de los amigos que tenían que comparecer por predicar el Evangelio. Pero muchos de los que iban ahí eran presos comunes que habían cometido delitos, que tenían tremendos problemas, y el centurión era el que los vigilaba con los soldados. Y el tercer líder que había ahí era Pablo. Porque en todo el pasaje se nota que Pablo tenía la voz más fuerte. Ahí no intervenía, en algunos casos no le hacían caso, pero el que tenía la voz más fuerte era Pablo. Él indicaba, más adelante lo vamos a ver. Yo creo que en la vida, o en nuestro barco, o donde estamos embarcados, tenemos que tener una voz clara y mostrar para dónde tenemos que ir. ¿Vos sabés para dónde tenés que ir? A veces el problema es que no tenemos rumbo, y este mundo está sin rumbo. Hay cosas que necesitamos ir cambiando. Entonces, los vientos contrarios son aquellos que en realidad nos traen dificultades. Cuando se presenta viento contrario, decimos, bueno, ¿cómo enfrentar ese viento contrario? ¿Qué hacemos? La cuestión es que cuando uno enfrenta un problema, a esto que llamamos viento contrario, cuando uno enfrenta un problema tiene que saber qué maniobras tiene que hacer, ¿no? Sin perder el objetivo, tener una visión correcta de la situación. Va a ser como alguien que decía, yo no sé por qué me sale tanto la tarjeta de crédito. ¿Y por qué le saldría tanto la tarjeta de crédito? Porque gastaba de más. No hay ningún secreto en eso. Pero a veces la gente no se da cuenta que está siendo equivocada
intenciones y su visión es también equivocada. Y a veces nosotros justificamos las cosas de muchas maneras. No, si antes compraba lo mismo, claro, pero antes valía 1.000 pesos, ahora vale 3. Entonces, el problema es tener ese pensamiento incorrecto. Uno tiene que observar los problemas y, digamos, enmarcarlos y saber por dónde lo podemos encarar. A veces uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Ustedes ven los cartones que vienen sellados con la cinta y eso. ¿Cuál es la mejor manera aparte de si usted no tiene un alicate o algo para cortarlo, o un cuchillo, ¿cómo es la mejor manera? Se le pega un golpe, entonces se afloja, y entonces ahí recién le pueden sacar muchísimo más fácil. Y a veces uno busca y trata de sacar. Entonces los problemas tienen también un punto donde le podemos, digamos, ganarle a las dificultades. Tenemos que tener la actitud correcta cuando los problemas se nos presentan. Entonces, allí es cuando nosotros tenemos que afinar nuestra manera de pensar y saber lo más importante, que estas dificultades y estos problemas no solamente vienen porque estamos en este mundo todo convulsionado, sino que este mundo está dirigido por Satanás. Y Satanás trata de atacarnos continuamente y nos pone situaciones donde nosotros tenemos que decidir qué hacer. Porque Dios tiene un proyecto en medio de los problemas. Porque Dios tiene decisiones que ha tomado con tu vida para que hagas ciertas cosas. Entonces, cuando vienen los problemas, vos decís, pero Señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Por qué hacer? Porque tú tienes un propósito. Dios ha pedido de nosotros algunas cosas y nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos pidió. Cuando hablamos acá de Pablo, ya en el versículo 7 en adelante, dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nida, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeándolo con dificultad llegamos a un lugar que es llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y habiendo ya peligro de la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicios y muchas pérdidas, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, porque si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y vamos a buscar un mejor lugar. Lo que dice Pablo no tiene ningún sentido. Y yo creo que el Evangelio es esto en la vida. Nosotros le decimos a la gente, ¿cuál es el camino? Y ellos dicen, no, pero nosotros vamos a buscar, vamos a ir costeando, vamos a dejar que el viento nos lleve, pegamos la vuelta, vamos para allá, vamos para acá, y nos vamos a enfocar y vamos a llegar a algún lugar. Y Pablo le estaba diciendo, no.
Va a ser muy peligroso. Ahora bien, en todas las circunstancias que en nuestra vida pasamos, Dios tiene el control. No importa quién maneje el barco, no importa quién maneje tu vida a veces, porque parece que hay situaciones que por más que vos quieras ser libre, no lo eres, porque estás aprisionado por situaciones de esta sociedad, de nuestro país, de la política, donde todo el mundo te maneja. Así que ya tenemos que ir adaptándonos a ese viento contrario que es este mundo, con todo lo que significa. Y hoy, para, digamos, alivianar nuestra vida, la mayoría utiliza ya los celulares con sus aplicaciones para cobrar, para pagar. ¿Por qué? Porque si no, esta sociedad que tenemos nos hace hacer colas de 4 o 5 cuadras. ¿O no? Es así. Entonces, todo va llevando al viento que Satanás tiene. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Él es el autor y soberano de las situaciones. Aunque el viento era contrario, Dios lo había permitido. Seguramente que el enemigo, Satanás, trataba de hacer que Pablo muriera allí. Pero Dios tenía un propósito, porque Pablo tenía que llegar a Roma. Pablo tenía que ir a predicar allá. Entonces, nosotros tenemos que aprender que cuando el viento es contrario, que hay problema, tenemos que ayudar, o sea, tenemos que ponernos a disposición de Dios para que cumpla su propósito. Y no quejarnos de las circunstancias que nos tocan. Dios tiene un propósito con el viento contrario en tu vida. Dios tiene un propósito. La cuestión es que hay que salir pronto de la situación difícil que nos toca vivir. Y eso es que busquemos la forma de hacer mejor las cosas. A veces no nos damos cuenta que tiene que ver con nosotros, que los problemas se nos vienen encima. Y Dios va a cumplir el propósito de nosotros porque Él tiene un corazón dispuesto a ayudarte aunque te equivoques. Tienes que saber que el propósito de Dios es hacerte bien. Y aunque vengan los problemas, todo en tu vida, aunque sea muy doloroso, es el propósito de Dios. Y en eso tenemos que aprender de Job. Job, capítulo 1, versículo 22, dice: en todo esto no pecó Jacob ni atribuyó despropósito alguno a Dios. O atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Y a veces no lo podemos ver porque los problemas, las circunstancias nos hacen desviar del camino. Cuando, vamos a decir, cuando salieron en un principio, fueron hasta la punta de una isla y de allí se fueron hacia atrás y se fueron a una costa y recién después volvieron como adentro del mar, porque los vientos siempre les eran contrarios. Era como que Pablo no tenía que llegar. En el capítulo 28 habla de que allí mismo, cuando Pablo hace tierra, agarra un poco de leña y en esa leña había una serpiente y lo muerde. Todos esperaban que se muriera, pero él sacudió la serpiente en el fuego y no le pasó nada. Y allí la gente
se admiraba de esto que había pasado y empezaron a hacerle fama. Él fue y sanó a alguien allí, entonces traían los enfermos para que los sanara, y fue, digamos, un momento tremendo de evangelización que Pablo hizo en esa isla donde cayó, digamos, con ese barco. Entonces quiere decir que los propósitos de Dios a veces son un naufragio, un problema grande, y nosotros tenemos que estar no preocupados por el problema, sino preocupados por cumplir su voluntad. Tan importante es enfrentar el viento, tan importante es pasar por la tribulación, porque esto nos ayuda a entender que Dios tiene un resultado mejor para nosotros. Es como pulir la piedra para que sea más preciosa. Es como pasar por el fuego, el oro, la plata, para que salga más pura. Esos son las tormentas y los problemas de nuestra vida. A veces pueden ser muy duraderos. Fíjense que ahí dice, por mucho tiempo iba muy despacio porque el viento nos era contrario. Pero a veces parece que hay una calma, pero la calma es, digamos, como si fuera un remanso, ¿no? Y ahí en el versículo 13, 14, 15 y 16 dice, y soplando una brisa del sur, una brisa es algo muy suave, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Este es el problema. A veces pensamos que hay una calma ahí, nos descuidamos un poco, viene más fuerte el viento. Y yo les quiero decir una cosa, cuando usted se descuida y no enfrenta las cosas vienen más, peor todavía. Y aquí viene un viento huracanado y les arrebata la nave, quiere decir que el viento comienza a llevar el barco para cualquier lado y no pudiendo hacer nada, se dejan llevar. Y este es el barco de la vida. A veces los problemas te agobian de tal manera que decís, bueno, yo voy, que pase lo que pase, que siga lo que siga, y no le doy importancia a lo que está pasando en mi vida. Entonces allí es donde el problema se agudiza y tratamos de buscarle la solución. El versículo 16 dice, y habiendo recorrido a sotavento, otra vez esquivando el viento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Tal vez esta palabra no la conocen mucho, pero el esquife es un barco pequeño o un bote que es para algún recurso, digamos, para bajar a algún lugar donde no pueda llegar el barco. Entonces lo levantaron porque decían, esto nos puede llegar a salvar, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que nosotros también tenemos que tener en cuenta en nuestra vida, que si estamos en el barco de nuestra vida, no tenemos que tener un plan B. En la voluntad de Dios hay un solo plan, no hay un plan B. Dios tiene un plan para tu vida que es este, y no tienes que andar recogiendo, salvando ningún barquito que te lleve a algún lado. En la sociedad tiene un montón de cosas que dice que le van a salvar, ¿no?
O sea, este esquife o este barquito son todas aquellas cosas que el mundo tiene para decir, esto me puede salvar. Y le piden a Buda, le piden a las imágenes, le piden a no sé quién, pero no surge efecto, porque no es donde se pueden salvar. Solamente Dios es el que salva, y este barco que iba a la deriva, solamente Dios podía guiarlo. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la arena, en los bancos de arena, arribaron las velas y se quedaron a la deriva. Pero siendo abatido por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alejar. Esa es otra de las cosas que quiere decir descargar todo aquello que les pesaba, ¿no? Aligerar el barco. Aligerar es tirar todo aquello que no sirve. Entonces, si en tu barco está en problema, si los vientos contrarios y la tormenta te vuelve loco, fíjate lo que tenés que tirar, que no te sirve, que no te ayuda a navegar correctamente. Muchos de nosotros tenemos necesidades y tenemos dificultades en esta vida, tratando de solucionarla, y eso nos parece que es una tormenta tremenda, pero tienes que tomar una decisión, enfrentar cada uno de los problemas y saber que tenés que salir lo más rápido, poner en práctica todo lo que la palabra de Dios te dice, porque tenemos que aligerar nuestro barco. Debemos caminar rápidamente, llegar a la meta. Ignorar que necesitamos en nuestra vida descargar cosas es ignorar lo que la palabra de Dios nos dice. Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una cosa maravillosa que el Señor ha puesto delante de nosotros, que es un camino, el cual nosotros tenemos que recorrer. Tenemos que comenzar a andar y no mirar atrás, con paciencia, para terminar esa carrera. Viene el viento, viene tormenta, viene ese viento contrario, pero yo tengo decisiones rápidas. Me aferro al Señor, nuestra ancla del cielo estará dándonos el rumbo donde tenemos que ir. Él toma nuestras decisiones. Es importante que nos acordemos que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Si buscamos a Dios, Él nos va a ayudar en este tiempo. Cuando estoy por la mitad de esto, pero no puedo seguir mucho, pero quiero leer estos dos versículos. Primero el 19 y el 20. Y al tercer día, con nosotros, nuestras propias manos, arrojamos aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habían perdido toda esperanza de salvarnos. Hay un dicho que dice que la esperanza nunca se pierde. Pero a veces nosotros estamos desesperanzados por tantos problemas. Pero el Señor quiere librarnos. Al final de este pasaje, que no lo vamos a ver, dice: y todos se salvaron. Y todos se salvaron. Pero pasaron ciertas circunstancias allí que yo quiero rescatar.
Dice que los marineros agarraron el esquife o el barquito y lo largaron porque querían escapar. Y Pablo dice, no, si se van ellos, vamos a morir todos. Son los que manejan el barco. Entonces los soldados fueron y cortaron las amarras y se perdió el esquife y todos quedaron en el barco. Y ahí me hizo pensar de que nosotros tenemos que cortar esas cuerdas que tiene la gente aferrándose a cosas que no les sirven para nada. Filosofías huecas, religiones, imágenes, ideas. Cortar esa cuerda. Clamar a Dios porque Él se va a presentar. Allí Pablo recibió palabra de Dios por medio de un ángel diciéndole, esto es lo que va a pasar. Porque es necesario que vos llegues a donde yo quiero que vayas, que es a Roma. Allí vas a estar. Dios, en el medio de las circunstancias, en el medio de los problemas, aunque todo sea contrario, aunque haya tormentas huracanadas, aunque el viento te sea contrario, Él tiene un propósito con todo esto. Porque Dios quiere cumplir el propósito en ti. Que Dios te bendiga. Amén.